Derecho en la Universidad de Guadalajara en su centro regional, el Centro Universitario del Norte. El día de hoy voy a desarrollarles la última unidad de lo visto en la materia de Derecho Constitucional. Bueno, vamos a desarrollar las características de las nuevas constituciones, de cómo han ido evolucionando cada una de ellas. Ya vimos el surgimiento, ya vimos cómo se fueron implementando en cada lugar, a causa de qué, de las necesidades, del contexto en el que cada una de ellas están y qué tipo de países se acoplan a sus diferentes tipos de constituciones. Entonces, ahora en las nuevas constituciones vamos a analizar número uno, el cumplimiento de la Constitución. Los tribunales supremos de justicia están encargados de aplicar las leyes. Dando la Constitución Nacional se encuentra el aparataje jurídico que regulará la vida pública en un estado específico. El derecho constitucional tiene como premisa máxima el cumplimiento de lo establecido en dicho documento. Esto se lleva a cabo normalmente a través de distintos organismos legales encargados de la interpretación de aplicación de leyes. Como una segunda característica, tenemos los tipos de derecho constitucional. El derecho constitucional clásico estudia la Constitución a través del método positivo. De acuerdo a los procedimientos de estudio, esto es posible identificar en dos tipos de derecho constitucional. El clásico, centrado en el estudio teórico de la Constitución a través del método positivo. El comparado, coteja los distintos textos constitucionales posibles en sus métodos de aplicación para estudiar diferentes semejanzas y contrastes. El general, estudia el ideario y conceptos de la materia abstracta y el pensamiento jurídico constitucionalista. El nacional o el particular estudia los casos jurídicos específicos de la historia constitucional de las naciones. Y por último, vamos a definirles lo que es el límite garante a la vez. El derecho constitucional es el límite para los gobiernos, pues este restringe las facultades del poder y obliga a adecuarse a la normativa legal de la Carta Magna. Ningún poder transitorio, en principio por mayoritario, podrá contradecir dicho marco básico de la vida jurídica. O sea, la supremacía tiene soberanía y está por encima de cualquier otra. La división del derecho constitucional. Este derecho constitucional municipal frente a los municipios o conjunto de barriales obedece a la división territorial política de un estado, de nuevo contemplado en la Constitución que lo rige. Tenemos el derecho constitucional nacional, que rige la totalidad de todo el estado. El derecho constitucional provisional, cuyas disposiciones varían más o menos según la provincia. En el caso de los modelos políticos federales como el estadounidense, esa variación puede ser mucha. El derecho constitucional municipal, referido a la mayor división politerritorial de las ciudades, de los municipios y conjunto de barriales. Y bueno, ahora tenemos los retos del constitucionalismo contemporáneo. El reto comprende el debate entre la soberanía de las naciones y los derechos humanos, de cara justamente a las corrientes y cuyo optimismo en un Estado de Derecho internacional, a ignorar las desigualdades entre las naciones. El reto está en el sentido de debate entre la soberanía y las naciones de los derechos humanos, cuya bandera ha sido izada más de una vez como parte de las agencias culturas, que goza de una aceptación desigual por parte de los distintos sectores legales. El Estado de Derecho constitucional es una división que se puede afirmar en tres modelos de Estado: en un Estado absoluto, en un Estado de Derecho y en un Estado constitucional. El primero, pues, es donde están los monarcas y los reyes. El segundo determina la autoridad y la estructura del poder. Y el tercero determina el contenido de la ley, el exceso de ejercicio de la autoridad y estructura del poder. Así es como la transformación de la soberanía desde el plano jurídico. El concepto de la soberanía ha resultado central para un sinnúmero de problemas propios de la ciencia jurídica. Y bueno, en estas nuevas constituciones tenemos lo que es el derecho constitucional comunitario,
que es el derecho constitucional común. Es un ordenamiento jurídico que se integra en el sistema jurídico de los Estados miembros y que se impone a sus órganos jurisdiccionales, que tienen su origen en una transferencia de competencias de los Estados y cuyos destinatarios son tanto los Estados miembros como los particulares. El derecho comunitario constituye un nuevo ordenamiento jurídico que se diferencia del derecho internacional de dos puntos importantes. En primer lugar, el derecho internacional clásico es un derecho de cooperación. Además, el comunitario es un derecho de integración. El derecho internacional básicamente es un derecho de carácter convencional, mientras que el derecho comunitario, aunque tiene su origen en los tratados fundamentales, es desarrollado a través de su actividad normativa. El derecho comunitario, la ejecución es la regla general establecida por la jurisprudencia constitucional. Es la que plantea de España a la Unión Europea. El Tribunal Constitucional tiene a aplicar idéntico criterio cuando el problema competencial consiste en la mayor o menor extensión que resulta constitucionalmente permisible a la legislación básica. La línea jurisprudencial no ha estado exenta de la crítica dentro del propio Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional, tras afirmar inicialmente que cualesquiera tratados internacionales forman parte del derecho interno, mas no son canon de la constitucionalidad de las leyes, sostuvo que la circunscripción electoral única es una opción constitucionalmente tan lícita como otras. Y bueno, ahora haciendo mención de otra parte muy importante está el neoconstitucionalismo. Es una constitución teórica jurídica que busca formar y transformar el Estado de Derecho en el derecho constitucional de derecho. La Constitución se vuelve vinculante en las relaciones sociales, tanto públicas como privadas, a través de las reglas y principios con un contenido prorrogativo y axiológico. La presencia del neoconstitucionalismo como una nueva teoría jurídica ha generado en la actualidad numerosos debates jurídicos y mucho revuelo en su contexto. El neoconstitucionalismo se inicia en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y las primeras enmiendas en la Constitución de los Estados Unidos, pero una acelerada transformación se verifica en los ordenamientos jurídicos europeos. El neoconstitucionalismo teológico, definiendo unas partes de este, es el que se considera los principios constitucionales como una fuente del derecho y la moral. Y el ideológico está formado por las reglas de los principios fundamentales que tienen su fuente moral objetiva, es o puede tendencialmente llegar a ser totalmente determinado. Y bueno, el teórico está afirmado por la ciencia jurídica normativa. Entiende la descripción de la Constitución que es normativa respecto a los niveles inferiores del ordenamiento. El metodológico, pues bueno, como bien lo dice, ese es el que se considera los principios constitucionales como una tesis del neoconstitucionalismo. Y bueno, es todo mi parte. Muchas